Hola a todos, hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Él es el profesor Pablo Andrés Cordero Vega, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo de la archivística, en el cual tiene formación en los niveles técnico, tecnológico y profesional. También es magíster cum laude en archivística histórica y memoria, especialista en políticas públicas y bienestar social. Cursó el diplomado en paz y no violencia en el Instituto de No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz Innova Paz. Es docente del programa Archivística y Gestión de la Información Digital de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá y también es instructor del SENA y miembro de la Sociedad Colombiana de Archivistas. Y hoy vamos a hablar un poco de los archivos de derechos humanos, pero no sin antes darle la bienvenida y las gracias por haber aceptado la invitación en este espacio. Muchas gracias a ti, Nelly, por este esfuerzo que haces de tener un espacio para que archivistas o todas las personas vinculadas al medio de los archivos encontremos un espacio para conversar sobre las temáticas que nos es de interés. Gracias, profe. Bueno, entonces vamos a empezar de acuerdo con ese tema que vamos a tratar hoy, que de hecho pues no hay mucho material en el canal y que es bastante importante, sobre todo para un país como Colombia que ha sido atravesado por tanta violencia. Vamos a empezar por contextualizar a la audiencia que puede ser de diferentes países de Latinoamérica. Eh, Grosso modo, ¿por qué en Colombia hablamos de archivos de derechos humanos y qué instituciones se han creado para la implementación de la Ley 1448 del 2011, que es la llamada Ley de Víctimas? Además, ¿qué términos vamos a utilizar durante esta entrevista que merecen como claridad para definirlos? Porque probablemente los vamos a tratar. Bueno, el tema de archivos y derechos humanos, o como en Colombia se hizo el tratamiento, son archivos vinculados a las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. ¿Por qué hablamos de esto? Desafortunadamente hablamos por el contexto o los antecedentes de nuestro país, donde en vez de haber un Estado que garantice que los derechos puedan ser ejercidos y garantizados, al contrario de ello, ha habido violaciones sistemáticas a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces, hablamos en Colombia porque tenemos una realidad, un pasado violento que ha tenido muchas continuidades, en el cual, como producto de ello, pues tenemos un país marcado por la violencia, tenemos muchas víctimas que en el marco de los estándares internacionales está en una lucha permanente por alcanzar sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación, y que así como ellos ya sufrieron, ese pasado violento no se vuelva a repetir. Entonces, hablamos de derecho humano por una trayectoria de nuestro país en el cual se han violado los derechos humanos, y en razón a la vitalidad que tienen los documentos y los archivos particularmente para garantizar reparaciones, hablamos de derecho porque a Colombia se introdujo como parte de estos instrumentos internacionales los archivos como recursos para garantizar ejercicios de memoria, ejercicios de verdad, de justicia y de no repetición. Por eso hablamos de archivos de derechos humanos en Colombia. Gracias, profe. Bueno, ¿y cómo se articulan las competencias del Centro Nacional de Memoria Histórica y su archivo de los derechos humanos con las obligaciones de verdad, justicia, reparación y no repetición que están establecidos en la ley 1448? Listo, entonces un poco de contexto en teniendo en cuenta la audiencia del canal, que no solamente es de Colombia, sino de diferentes lugares del mundo. Entonces, a raíz de ese pasado violento que hemos tenido, Colombia, a través de un instrumento legal, desarrolló unas medidas para garantizar que las víctimas del conflicto armado interno tuvieran unas medidas que le garantizaran esos derechos que desde los postulados internacionales se han establecido, que es el derecho a la verdad, es decir, saber qué pasó, por qué pasó, ese pasado, quiénes estuvieron relacionados con ello. Entonces ahí tenemos un primer antecedente, es decir, los archivos como recursos para alcanzar la verdad. La justicia, que es esta mediación que hacen las autoridades que tienen la competencia para decir o establecer la culpabilidad frente a algunos hechos. La reparación, que es tratar de mitigar o
dar algunos elementos que le permitan a la víctima, a sus familiares, eh, entender o transitar ese dolor hacia unos estados que le permitan, eh, de cierta manera, encontrar un alivio frente a eso. ¿Qué pasó? Partiendo del hecho que nada puede reparar una victimización o una infracción a un derecho humano. Y por último, que es algo que nos mueve como sociedad, es hacer que eso que les pasó a las personas no vuelva a pasar. Entonces, en ese marco de esa vinculación de esos cuatro elementos, verdad, justicia, reparación y no repetición, Colombia ha venido trabajando en mecanismos jurídicos transicionales que les permitan a las víctimas o consolidar un marco en el cual esos cuatro elementos que ya mencioné pueden ser satisfechos. Entonces, la ley 1448 lo que hace es comenzar a articular medidas de satisfacción para la reparación y se comienzan a dar funciones a instituciones para que desarrollen unas medidas particulares en relación con los archivos de derechos humanos. Particularmente al Centro Nacional de Memoria le dan unas responsabilidades relacionadas no solamente con archivos de derechos humanos, sino con otro elemento que es el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, que está vinculado a algo mucho más grande, que es un programa de derechos humanos y memoria histórica que se hace en el marco de esa ley. Entonces, lo que se va a hacer en este sentido a través de la ley es comenzar a articular y darle herramientas no solamente a las instituciones públicas, sino a las víctimas para que puedan encontrar algunos elementos claros de cómo se va a alcanzar esos elementos de verdad, justicia, reparación y no repetición, y cómo de forma general el Estado va a cumplir su deber de memoria que tiene que ser entendido como las capacidades que coloca el Estado para que las instituciones de forma articulada den a las víctimas, a sus familiares, la posibilidad de desarrollar esos ejercicios relacionados con la verdad, la justicia, la reparación y todas las memorias posibles. Profe, me recuerda algo que lo estoy olvidando y sé que, y quiero ser muy cuidadosa con los términos. La víctima, digamos que tenemos claro el concepto de víctima y cómo se le denomina a los actores, que pues uno diría en un término muy coloquial victimario, cómo se le reconoce. Bueno, esto va a ser modulado dependiendo del instrumento que se use, pero para mí la denominación clara es victimario, sino que hay unas, digamos, complejidades frente a la denominación, porque en algunas categorías se trata la denominación, de la cual yo no soy partidario, pero sucede así, que son víctimas, victimarios, es decir, personas que fueron víctimas de un actor armado o de forma general, fueron víctimas en el marco del conflicto armado, pero luego también en ese marco comenzaron a cometer también eh, violaciones a los derechos humanos. Pero desde un punto de vista personal, hay una víctima y necesariamente hay alguien que configura a esa persona como víctima y para mí es un victimario. Ahora, pueden haber otras categorías, pero para mí es la categoría mucho más diciente porque luego entrar a modular esa categoría es como desvanecer responsabilidades. Mi interpretación libre y sujeta a, a interpretaciones de otros que de pronto no comparten el término, pero creo que para mí es la categoría más próxima a la realidad de la persona que causa una violación a los derechos humanos o infracción a los derechos internacionales humanitarios. Bueno, y en ese orden de ideas, entonces es importante también como contextualizar que en el caso de Colombia, no solamente los victimarios, pues tratemos ese término, han sido de pronto todas estas fuerzas al margen, fuerzas militares al margen de la ley, sino que también el mismo Estado, como usted lo mencionaba, pues desde el inicio. Entonces, este Centro Nacional de Memoria Histórica tiene que partir del hecho de la objetividad, ¿cierto? No, no puede, digamos que, tener algún partido de
de defensa o de no, no sé cómo poner, no difundir información, por ejemplo, protegiendo a ninguno de los victimarios. O sea, tiene que ser algo muy transparente. Sí, uno de los elementos claves de esta ley 1448 es que la centralidad frente a todo lo que tenga que ver con el estudio o todo lo que tenga que ver con el conflicto, la centralidad es la víctima, es decir, Ujú. la persona, sus familiares allegados que sufrieron el derecho, perdón, sufrieron la victimización. En ese sentido, todo lo que busca esta articulación de todas las instituciones, no solamente el Centro Nacional de Memoria, es garantizar que hay una pluralidad frente a recursos, frente a las víctimas y esas instituciones no deben usar esas capacidades que tienen para, eh, vamos a decirlo de forma coloquial, lavarle la cara a alguno de los actores, entendiendo que, y es una categoría que yo trabajé desde mi trabajo de maestría, es yo frente al Estado, que es el que en teoría debe garantizarme la consolidación de los derechos que yo tengo como persona solamente por el hecho de ser persona. Entonces yo puedo tener un actor que esté a favor del Estado, Ujú. un actor que esté en contra del Estado. Entonces yo siempre trabajo la categoría en temas de archivos de derecho humano, es decir, hay victimarios que son contraestatales, es decir, que causaron las violaciones a los derechos humanos en el sentido que decían que estaban contra el Estado. También hay otros actores que son actores que auxiliaban al Estado, que son o se denominan actores paraestatales, pero también tenemos actores propios del Estado. Entonces tenemos un abanico inicialmente de tres grandes grupos, los actores estatales que son agentes del Estado y que han causado violaciones a los derechos humanos, que eso ya es innegable, es decir, la persona que en Colombia, en cualquier mundo, en cualquier parte del mundo quiere decir que, el Estado no es violador de los derechos humanos, pues le falta hacer una lectura sencilla de sentencias que ha emitido la Corte Interamericana o el sistema Interamericano de Derechos Humanos o inclusive la misma normatividad colombiana que ha encontrado responsable agentes del Estado. Pero también tenemos agentes paraestatales, en este caso grupos paramilitares que en asociación con agentes del Estado causaban también violaciones. Pero también, que es una categoría muy poco trabajada, sobre todo en Colombia, hay actores que en su momento y en el marco de un ejercicio de rebelión se levantaron contra el Estado, pero en ese levantarse contra el Estado hubo una degradación de su perspectiva sociohistórica y comenzaron a configurar también víctimas. Es decir, entonces tenemos tres grandes actores, los actores estatales, contraestatales y paraestatales, pero desde un punto de vista de la ley de víctimas, independiente de la procedencia, lo que tiene que garantizar es el Estado es, uno, no darle el espacio a estos actores para que se reconfiguren, es decir, que cambien su perspectiva o que cambien su actuar a través de los recursos que da el Estado y que lo que esté en la centralidad del marco de la ley de víctimas sea la víctima y a ella es la que se le deben ofrecer los recursos para cuestionar cualquier actuar de esos actores estatales, contraestatales o paraestatales. Profe, y en cuanto a clasificaciones, por ejemplo, también hay una clasificación con las víctimas. Hay, por ejemplo, víctimas de Bueno, conflicto armado. pues digamos, en el marco, en la denominación de la ley 1448, las víctimas, en este caso, se trabajan a través de las víctimas que se dan en el marco del conflicto armado interno. Pero obviamente, la categoría víctima es una categoría Muy amplia. jurídica que básicamente es una persona que sufre un hecho que atenta o lesiona su dignidad humana en desmedro o en contravía de sus derechos eh, a la persona. Uno puede decir víctimas del conflicto armado, pero también hay otras categorías dentro de las mismas víctimas. ¿Víctimas de qué actor? Ujú. ¿Víctimas de qué delito? ¿Víctimas de qué territorio? ¿Víctimas de qué? Entonces comienza a haber unas modulaciones diferentes porque la categoría jurídica es víctima, pero no todas las víctimas
se pueden colocar como en un mismo saquito porque son de denominaciones diferentes. No es lo mismo en un sentido de el alcance frente a los archivos de derechos humanos, y luego vamos a ver por qué, de las víctimas de agentes del Estado con relación al archivo, a los archivos de los agentes estatales, porque el Estado como tal tiene obligaciones frente a los archivos, y esas víctimas tienen en un grado un poco de mayor posibilidad de acceder a documentos de ese actor, porque el mismo Estado, por la misma lógica del Estado, produce unos archivos que van a configurar archivos de derechos humanos, diferente a, por ejemplo, actores paraestatales o contraestatales que, estando fuera de esas lógicas del Estado, ha sido muy difícil poder rescatar o dar esos archivos de esas organizaciones a las víctimas, porque pues ellos dicen, no, mire, yo fácil, yo nunca consolidé archivo, no tengo archivo, pero la realidad es otra. Sí tienen archivos, sino que el instrumento o los instrumentos no se han desarrollado con tal vitalidad para garantizar que esos archivos de esos actores estén disponibles para los ejercicios de memorias, justicia, verdad y reparación de las víctimas. Y ahí pensaría uno que de pronto pues juega un papel importante también los archivos personales o familiares de las mismas víctimas, ¿cierto? Con relación a información que puedan tener relacionada con esos hechos, pero bueno, eso es otra conversación también muy amplia. Y pasemos entonces a un tema del protocolo de gestión documental para archivos de derechos humanos que existe en Colombia y de qué manera se ha implementado en entidades nacionales y territoriales. Entonces, mire, en el marco de este garantizar recursos para los ejercicios de memoria, han habido o se han desarrollado muchos elementos. El primero es esta instancia, responsabilidad del archivo, perdón, del Centro Nacional de Memoria, que es el Archivo de los Derechos Humanos, que básicamente es una función que se le da al Centro Nacional de Memoria para que acopie, desarrolle una instancia en el cual pueda ser depositaria de archivos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos. Pero también, digamos, es una medida directa del Centro Nacional de Memoria. Pero como la cantidad de documentos que se producen en diferentes instancias, como tú lo mencionabas, archivos personales, institucionales y demás, requerían por parte de el ente rector, que es el Archivo General de la Nación, y esta institución, que es el Centro Nacional de Memoria, para consolidar un mecanismo que me permitiera o que le permitiera a la sociedad contar con una pluralidad de recursos. Entonces se creó un protocolo que básicamente es un instrumento que le permite a las diferentes instancias comenzar a entender que son productores de archivos relacionados con los derechos humanos, que son responsables de los derechos humanos. Entonces, ¿qué hace este protocolo? Establecer básicamente dentro de sus capacidades unos lineamientos para que las instituciones privadas, perdón, las instituciones públicas, privadas con función pública, y cualquier institución de la sociedad que quisiera adoptarlo, comenzar a aplicarlo. Y este protocolo trae unos elementos muy importantes. Primero trae unos elementos o unos criterios con los cuales yo puedo saber si un archivo que yo tengo es o no de o relacionado con el conflicto armado interno. Entonces, el primero es un criterio misional, es decir, si esa institución, persona, pública o privada, cumplía alguna función relacionada con el conflicto armado, pues simplemente ya yo de salida tengo un primer criterio para decir, tengo que identificar una serie de documentales que yo tengo o unas agrupaciones de documentales relacionadas con el conflicto. Un segundo criterio tiene que ver con el contexto y temporalidad histórica, es decir, si yo estoy, por ejemplo, o mi institución tiene capacidades o funciones, un actuar en un espacio territorial determinado en el cual el conflicto armado era latente, persistente, sistemático, pues probablemente yo voy a tener un archivo relacionado con derecho humano. Hay otro criterio que es un criterio de carácter temático frente a los archivos de derecho humano. Entonces, en este criterio temático es, si mi archivo o el documento que yo tengo me habla sobre violaciones directas a los derechos humanos, yo tengo un archivo de derecho humano.
Si el archivo que yo tengo, los documentos que yo tengo, me hablan sobre una función, una capacidad relacionada con la exigencia para que los derechos humanos se cumplieran y no fueran vulnerados, yo tengo un archivo de derecho humano. Si yo manejo un archivo en el cual yo tenga las denuncias que se hicieron frente a las violaciones de los derechos humanos, yo tengo un archivo de derechos humanos. Si el documento que yo tengo, o los fondos documentales, o las agrupaciones documentales, me hablan frente a contextos particulares, locales y regionales, en desarrollo del conflicto armado, yo tengo un archivo de derechos humanos. Si adicionalmente soy una institución que tiene la capacidad, la función de atender a víctimas del conflicto armado, yo tengo un archivo de derechos humanos. Si adicionalmente yo tengo archivos que me hablan frente a la resistencia de la sociedad civil frente al conflicto armado, yo tengo un archivo de derechos humanos. Entonces, vemos que el protocolo de una forma práctica me está dando unos lineamientos para decir, oiga, sí, yo soy consciente que tengo unos archivos de derechos humanos. ¿Cuál es la situación con ese protocolo? Que está limitado en obligatoriedad a las instituciones sujetas de forma general a la ley 594 inicialmente. Pero en desarrollo de este marco se ha venido ampliando las capacidades para poder identificar. Entonces vemos cómo diferentes entidades privadas que están sujetas a vigilancia por entes del Estado como la supervigilancia, esas superintendencias en el desarrollo del marco normativo le han exigido que tenga instrumentos archivísticos en los cuales se encuentra las tablas de retención documental. Y particularmente este instrumento de las tablas de retención documental tienen como parte de los elementos que se van a desarrollar en que yo tenga que identificar archivos relacionados con derechos humanos. Entonces ya se puede decir de forma general que el protocolo, haciendo una interpretación amplia, ya es aplicable a cualquier institución pública o privada en Colombia, y lo que tiene que hacer en su instrumento archivístico de tablas de retención documental es identificar aquellas series documentales o asuntos, dependiendo si estamos hablando también del instrumento de tabla de valoración, aquellos documentos que me evidencien vulneraciones a los derechos humanos, que me justifiquen o sustenten la manera como protegí desde mi institución la satisfacción de derechos humanos, o que me testimonien las actuaciones de sujetos obligados constitucionalmente en torno a los derechos humanos. Y nuevamente me desarrolla ya en el marco jurídico particular archivístico, estoy hablando del acuerdo 01, me desarrolla otro criterio que es un criterio orgánico funcional, un criterio de contenido. Entonces, ese protocolo lo que hizo fue dar una metodología para que pudiéramos sin ninguna ambigüedad reconocernos como custodios, como responsables de documentos que deben estar pensados ya no en una lógica jurídico-administrativa, es decir, el documento como evidencia, sino el documento en una lógica sociocultural, es decir, el documento y sus usos sociales, en este caso, si bien para los ejercicios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, es decir, un ampliar el sentido de el por qué, el para qué del archivo, y cambiarnos una perspectiva típica de la archivística, que es la valoración del documento por esas categorías de lo jurídico, de lo científico, sino decir, oiga, a qué persona le puede servir este archivo? Este archivo me habla frente a una violación de un derecho humano, frente a la exigencia de ese derecho, frente a los mecanismos de resistencia. Ese protocolo lo que me hace es generar criterios metodológicos para no caer en la ambigüedad de decir, no, es que yo no tengo nada que ver con archivos de derechos humanos, sino en ese momento. Usted, su entidad, su oficina, su empresa, ¿está en una zona de conflicto? Sí, entonces probablemente usted tenga un archivo que se relacione. Su entidad tenía una responsabilidad frente a garantizar los derechos, sí, entonces probablemente usted tenga un archivo de derechos humanos.
Si usted mismo, como sociedad o como institución, protegía, motivaba, incentivaba o hacía parte de esas luchas contra la violación de los derechos humanos, usted tiene un archivo de derechos humanos. Entonces, ese protocolo lo que nos hace es darnos elementos metodológicos para decir probablemente y casi sin excepción, todos tenemos relacionados con archivos de derechos humanos, sino que en Colombia la acentuación se hizo en archivos de derechos humanos que se me relacionen con el conflicto armado interno. Pero aquí es importante decir, en otras latitudes ya estamos ampliando el marco de archivos de derechos humanos a cualquier archivo que me hable frente a cualquier derecho Derecho humano. humano. Es decir, desde el hecho de nacer hasta el derecho de tener la propiedad. Si el archivo me permite documentar la satisfacción o la vulneración a ese derecho, tengo un archivo de derechos humanos. Que prácticamente son todos. Pues Sí, aquí, es como que usted todo, es decía, que, sí, 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 prácticamente es que todos. mira, hay un ejercicio que hizo un archivista que tiene mucha tradición en el marco de esto de los derechos humanos, que es Trudy Peterson, que ha asesorado muchos mecanismos transicionales y ella decía, si yo cojo cada uno de los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo puedo encontrar una relación directa con un archivo. Entonces ella pone el ejemplo, el derecho humano de tener un nombre o una nacionalidad. Hay una vinculación directa con un documento que yo puedo decir, todos los derechos humanos están relacionados con archivos, sino que aquí en Colombia o en gran parte el acento se ha hecho frente a archivos que me permitan documentar la vulneración, pero también hay archivos de derechos humanos que me permiten eh, documentar la satisfacción de precisamente ese derecho humano. Y justamente, pues uno de los derechos es el derecho de acceso a la información que permite reconocer otros derechos, como todos esos que usted acaba de mencionar. Y yo creo, profe, que aquí el espacio se presta para reiterar. Yo hice el curso de, creo que se llama así, de Archivos de Derechos Humanos, que tiene la AGN autogestionable, muy bueno. O sea, ese curso es excelente y es prácticamente, pues le dan a conocer a uno todo el protocolo. Y yo creo que es un curso obligatorio para todos los archivistas. Inicialmente para los archivistas, pero debe ser pues para todos los funcionarios públicos, porque obviamente son responsables también de la producción y la gestión de todos estos documentos que tienen que ver con derechos humanos. Entonces, que sea también como el espacio para reiterar a los archivistas a que si pueden suscribirse a ese curso autogestionable, es un regalo para ellos y para la sociedad, porque yo creo que eso nos lleva mucho a pensar a reflexionar en la responsabilidad que tenemos tan grande. Bueno, y hay una pregunta aquí relacionada con ese protocolo que usted ya más o menos tocó parte de ese tema y las tablas de retención son uno de los instrumentos que probablemente cambiaron o que se vieron, no sé, impactados con la existencia de este protocolo. ¿Qué otros cambios significativos trajo consigo esa implementación de ese protocolo con relación a las obligaciones en materia de gestión documental de las entidades? Pues, digamos, para mí el mayor impacto que tuvo especialmente en esos instrumentos con los cuales se desarrolla la gestión documental es precisamente cambiar la dinámica de la valoración. Mm. ¿Por qué? Porque cuando me están diciendo, el protocolo lo dice y también ya lo trae el acuerdo 01, si el documento es de archivos de derechos humanos o se relaciona con archivos de derechos humanos, el documento, la valoración es de conservación total. Entonces, eso ha generado un impacto fuerte en las instituciones y algunas tratan de decir, es que yo no tengo ningún archivo de derechos humanos. Y ahora es un criterio que observa mucho el AGN. Y entonces, eso que tú mencionabas anteriormente de, es muy importante que servidores públicos o cualquier persona de la sociedad que quiera entender mejor, haga ese curso especialmente para decir, oiga, sí, efectivamente, yo tengo archivos de derechos humanos. Y desde un punto de vista o impacto en la gestión de archivos, fue decir, ahora tengo una serie documentales que posiblemente antes eran de selección o de eliminación, ahora, porque se relacionan con archivos de derechos humanos, es de conservación permanente. Entonces, lo que hizo cambiar este protocolo es entender, yo creo, el archivo o iniciar la valoración del archivo, no desde esa perspectiva tradicional jurídico-administrativa, sino de decir, oiga, la visión que yo tengo que tener frente al archivo debe superar esa lógica estatal
y colocar los archivos como un recurso social de la sociedad en general y que ya no es solamente un recurso para evidencia, para poder cobrar algo, para poder decir que es patrimonio, sino decir, aquí hay un recurso que yo tengo que valorar en perspectiva de una sociedad amplia, una sociedad que ha sufrido y una sociedad que necesita repararse y que los archivos son un recurso para esa reparación. Y aquí siempre a mí me gusta enfatizar, los archivos son solamente un recurso, porque hay unos que de forma muy pomposa dicen, no, es que los archivos son la memoria. No, los archivos son un recurso para la memoria y eso, digamos, lo entendí yo bien con el conflicto sudafricano, particularmente un archivista decía, si la memoria, perdón, si los archivos de Sudáfrica están en los archivos, entonces mi país tiene Alzheimer, más o menos decía así. Es decir, ¿por qué? Porque él sabía que en su país quien había causado mayor violación a los derechos humanos había sido el mismo propio Estado y el propio Estado se había encargado de desaparecer esas pruebas. Entonces decía, no, tenemos que ampliar esa noción de archivo y por eso el protocolo también tiene una visión a la sociedad general y a otro instrumento que es el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos comienza a decir, oiga, si no hay, por ejemplo, archivos del Estado que me cuenten las vulneraciones, probablemente si hay otros archivos que en contraste me puedan dar un mayor contexto de qué fue lo que pasó, cuándo pasó, por qué pasó, quiénes actuaron en esa vulneración. Entonces, lo que hizo cambiar el protocolo, yo creo que en un punto clave es el tema de valoración y concomitante a la valoración de protección, porque ya yo no estaba protegiendo o estoy protegiendo, o estoy custodiando, o estoy gestionando un archivo de interés para un grupo Institución. determinado, sino que estoy hablando de un archivo que es de interés para la sociedad. Y si estamos en una aspiración de esa de la ley de la Declaración Universal de Derechos Humanos, estamos en una aspiración universal que yo desde un simple documento que puedo comenzar a decir, aquí yo tengo un catalizador para que ese derecho realmente se materialice. ¿Cuál? Un derecho en el cual yo pueda documentar si efectivamente se cometió o una violación. Cualquier alcance de esa verdad es un paso para la sociedad frente a esa esperanza de, así como la canción de los Beatles de Imagine, es decir, imaginemos que vivamos en paz y armonía, tal vez podemos hacerlo ahí, pero eso nos obliga a los archivistas cambiarnos esa lógica. Es decir, yo no soy custodio de el documento que testimonia solamente las decisiones de la administración. Yo soy un custodio, un gestor de un documento que me va a vitalizar las dinámicas de toda una sociedad a partir de, puede ser un caso particular, pero cualquier alcance de verdad, justicia que se logre con un caso es un paso, un paso. Y esto lo vinculo, profe, e invito a la audiencia a que vea una entrevista con la profesora Norma Fegnoglio de Argentina, quien ha trabajado mucho el tema de evaluación documental y justamente con ella conversaba sobre la valoración documental, que es la funcional que aplicamos normalmente en Latinoamérica, que es valores primarios y secundarios, pero también hay otro tipo de evaluación documental que es la macroevaluación, que es desde Canadá por Terry Cook, y él defiende mucho eso que usted acaba de mencionar, es que la valoración también debe estar en función del ciudadano, no en función de la institución solamente, sino de las funciones que cumple la institución dentro de la sociedad. Y por lo tanto, yo como le garantizo al ciudadano que como Estado le estoy garantizando, valga la redundancia, que él tiene acceso a toda la información relacionada con su persona, ¿cierto? Independiente de lo que sea. Y como cambiar un poco ese chip que usted decía, es que no es solamente para la institución, para poder desocupar espacios, porque es que ya tienen demasiado acervo documental y hay que eliminar documentos o conservar para la historia solamente los informes y los planes estratégicos de los dirigentes de turno para que hable sobre la buena gestión que hicieron, entre comillas, que puede ser cierta y puede ser que no, sino que dónde está quedando la voz realmente de la sociedad, ¿cierto? Porque no hay otro mecanismo, están los archivos privados, personales, perdón, o familiares, pero pues no a lo que se le hace difusión y no tiene todos los recursos que puede tener un archivo institucional.
Y eso lo voy a conectar con la siguiente pregunta y acá tiene que ver cómo se articula la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en Colombia es la 1712 del 2014, con la Ley de Protección de Datos Personales, la 1581 del 2012, y la atención, bueno, y la llamada Ley de Víctimas, porque el nombre es mucho más largo, la 1448. ¿Cómo articular esas tres leyes? Bueno, la ley de transparencia hizo algo muy vital frente a la gestión archivística. Y es decir, lo que hizo fue ampliar el marco de responsables de hacer una debida gestión de los documentos. Entonces, esa primera horizonte lo que hizo fue, o ese primer elemento, lo que hizo la ley de transparencia, es decir, aquí no solamente son unos pocos, sino puede decir, o sea, somos todos. Adicionalmente, en ese marco se desarrollaron o se han venido trabajando en, sí, la, la regla es acceso a la información, pero paralelamente a esto y previo a la ley de transparencia, se había desarrollado decir, ojo, usted, si bien eh, lo que buscamos es mayor acceso, tenga en cuenta que el acceso no vulnera un derecho. Ujú. Es decir, que yo teniendo un archivo que pueda ser de interés, que al momento de yo abrirlo, por eso es uno de los debates que hay frente a archivos de derechos humanos, si son totalmente abiertos, si son cerrados, si son públicos, si son restringidos. ¿Por qué? Porque al momento de yo abrir un archivo, usted piense que yo, por ejemplo, haya sido sujeto de una violación, yo probablemente yo quiero que se me garantice mi verdad, yo quiero que se me garantice mi justicia, yo quiero que se me repare, pero no quiero que todo el mundo sepa que yo fui violado. Ujú. Entonces, aquí hay comienza a haber como unas ponderaciones que se debe haber. Entonces, ¿qué hace el protocolo o qué hace estos instrumentos? Es decir, hay que identificar los archivos, hay que protegerlos, pero el régimen de acceso va a estar sujeto a la ley de transparencia y a la ley de protección de datos. Entonces, yo debo encontrar un elemento que me permita o que me equilibre o que me conjugue esos derechos que comienzan a estar en tensión frente a si debe haber una apertura total o si debe haber una protección. Y aquí, tomando esa tendencia que hablabas ahorita frente a nuevos paradigmas que hay frente a la archivística, hay uno muy interesante que es el de récord continuum, que está muy relacionado con esta macrovaloración, que plantea unos cuatro ejes que se van desarrollando desde una parte externa hasta llegar a una parte interna, pero normalmente uno está acostumbrado a que el documento tenga un ciclo de, el documento se crea, se gestiona, o sea, hay unos procesos de Genial. valoración para definir si se queda o si se va. ¿Listo? Entonces, esta que me dice, no, mire, el documento se crea, se captura, se organiza, pero luego viene una dimensión que es muy simpática, que es la dimensión de la pluralización. Y esa dimensión de la pluralización está pensado en el uso social de los archivos. Entonces, en el marco de esta nueva lógica de entender el archivo no solamente como ese documento o ese producto o ese reducto de una acción de una institución pública o privada, de una persona, de una comunidad, tenemos que entender que ese documento va a transitar diferentes etapas hasta que se convierta, como dice el modelo, en memoria. Entonces ya desde este nuevo modelo me comienza a cambiar esa perspectiva de el documento solamente como evidencia a convertirse a el documento como memoria y va cambiando los estadios. Pero me voy a volver un momento a lo que me planteabas, es decir, lo que busca esta integración de esta ley que tú mencionas, la de transparencia y la protección de datos y conflicto armado interno, perdón, de víctimas, es garantizar que toda la gestión que se haga en el marco de los archivos relacionados con derechos humanos o de forma general en todos los archivos es que entendamos que uno, el principio rector es acceso, Ujú. pero que ese acceso puede estar limitado o restringido para garantizar la protección de los datos personales y que en esos dos elementos
la centralidad debe estar en que esa apertura o esa restricción no vulnere a la centralidad que hay de la ley 1448, que son las víctimas. Sí, tenemos que andar por esa cuerda floja con cuidado de no pecar ni por exceso ni por omisión en el cumplimiento de ninguna de estas leyes. Muchos retos para nosotros. Bueno, y pasemos a una siguiente, profe, y es de acuerdo con toda su experiencia y conocimiento amplio que tiene sobre el tema, a más de una década que ya tenemos de existencia de todas estas políticas, lineamientos, leyes, instituciones sobre archivos de derechos humanos, ¿cuál es su perspectiva respecto a su implementación? ¿Ha funcionado? ¿Se ha llevado a cabo? ¿Nos falta mucho? Digamos, en la región tenemos como, en tradición archivística de desarrollo, tenemos como cierta avance frente a instrumentos para garantizar que los archivos cumplan el fin que nos han enseñado desde el primer día que nosotros nos formamos como archivistas. Por lo menos yo me formé, yo digo siempre 2600, digo yo, pero realmente en el año 2000 comencé mi formación como archivista. Yo me formé con el manual de Antonio Heredia y el manual de Lodolini, y los dos decían prácticamente lo mismo. Los archivos solamente se constituyen para servir. Si un archivo no tiene esta lógica, Ujú. simplemente no está cumpliendo su función social. Entonces, en esa línea, Colombia es referente a nivel regional sobre mecanismos para la protección general de archivos y particularmente de archivos de derecho humano. Hay avances, pero también hay perspectivas que desde un punto de vista personal o que yo he estudiado, hemos tenido o tenemos unas deudas y tienen que ver con esto que inicial comencé este encuentro, y es, no hemos hecho todos los esfuerzos para que todos los archivos, particularmente de estos victimarios, de estas tres categorías que yo hablé, de los agentes estatales, contraestatales y paraestatales, estén disponibles. Entonces, tenemos avances, tenemos mecanismos muy importantes como el Archivo de Derecho Humano, el Protocolo de Gestión Documental, el Registro Especial de Archivos de Derecho Humano, las divulgaciones, metodologías y pedagogías que han hecho diferentes instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, pero tenemos esa deuda, perdón. ¿Cuál deuda? De garantizar o establecer mecanismos reales para que todos los actores armados, particularmente estatales, no estatales y contraestatales, paraestatales, den sus archivos a el servicio de las memorias de la justicia, la verdad y la reparación. ¿Por qué? Digamos, hay un antecedente que va desde los 90 que para transitar entre un periodo de conflictividad hacia un periodo de paz, se ofrecían amnistías e indultos. Quiere decir, aquí no pasó nada, olvidemos, este víctima se va a reintegrar a la sociedad, todo bien, sigamos que no pasa nada. En ese desarrollo se dio cuenta que hacer eso era perjudicial para las sociedades, porque no había como un proceso de cierre, de sanación, de reparación. Y a partir de los 90 se establecieron esos derechos, el derecho a saber, el derecho a la memoria, el derecho a la justicia, y a partir de ellos se dieron cuenta que un elemento que me permitía garantizar la justicia y la reparación eran tener recursos que me hablaran de eso que pasó, de ese pasado, que estaba muchas veces en los archivos. Entonces, desde una perspectiva amplia, podemos decir, hemos tenido avance, Colombia ha tenido experiencias o tiene experiencias en desarrollar metodologías que posibilitan que los archivos estén cumpliendo ese fin que nos hablaba Antonio Heredia, que nos hablaba Loría, era servir. Pero hay una deuda frente a la pluralidad de archivos que hay disponibles. Y si uno mira de forma estadística, uno tiene, por ejemplo, yo siempre ando como monitoreando cómo va el registro y el archivo, que en este momento el registro especial de archivos de derecho humano tiene solamente en este momento 5.494 registros, es decir, 5.494 entidades o personas que han registrado como parte de ese registro eh, documentos que se relacionen con el conflicto armado interno.
pero con la salvedad que no es que sean 5.494 entidades diferentes, sino registros, y que una entidad puede hacer varios registros a partir de lo que tenga. Y tenemos por otro lado el archivo de derechos humanos, el archivo que tiene en este momento, es decir, a ver, este derecho de petición yo lo pasé en el mes de agosto, es decir, es reciente, tiene en este momento, en el reporte que me pasaron, tiene 144 fondos documentales. Entonces, si uno coge el universo de víctimas, de actores, de instituciones relacionadas con estos elementos que hablamos ahorita, esos criterios de temporalidad, de misionalidad, de temática, tenemos como un nivel muy bajo frente al número. Hablar de 144 fondos documentales que, digamos, desde el universo de víctimas para mí es muy pequeño. Entonces, deberíamos desarrollar mucho más mecanismos para, y sobre todo, garantizar que el actor que, haciendo uso de estos mecanismos transicionales que va a dejar hacer un actor armado, entregue sus archivos porque no lo hay. El acuerdo firmado con la FARC, que es un acuerdo muy importante, que a partir de ese se desarrolla el sistema integral de verdad, justicia y reparación, del cual hace parte la unidad de búsquedas, hizo parte de la Comisión de la Verdad, hace parte de la Jurisdicción Especial de la Paz. Particularmente no desarrolló ningún lineamiento específico para que ese actor, que fue una guerrilla, que por más de 50 años hizo parte del conflicto armado, entregara sus archivos. Lo propio pasó en su momento con el M-19. Lo mismo está pasando en este momento con el ELN. Es decir, si no queda una, una obligación de ese actor de entregar sus archivos, pues simplemente vamos a estar en deuda de que haya un recurso relacionado con ese actor que le permita a víctimas o a la sociedad en general saber cómo actuó ese actor particular en el marco del conflicto. Bueno, profe, y para ir terminando esta interesante charla, yo creo que aquí nos deja muchas curiosidades para seguir investigando. Ah, bueno, antes de eso quisiera preguntarle esas cifras que usted nos dio, ¿se están recopilando desde hace cuánto tiempo? O sea, ¿eso en qué periodo? ¿10 años, 11 años, 15 años, 5? Listo, entonces, el registro, tengo la información que me pasaron, el registro lo tengo información de 2016 a 2025, es Que decir, son, desde qué momento se comenzó a hacer la recopilación o que se institucionalizó el registro especial de archivos de derechos humanos. Y los archivos de derecho humano, esos archivos tienen comenzaron a copiarse desde la expedición de la ley de víctimas, pero en fechas extremas, esos archivos nos hablan de documentación desde 1946 más o menos hasta lo que va corrido. ¿Por qué? Porque lo que hizo, o la interpretación que hizo el Centro Nacional de Memoria es, los archivos de derechos humanos no corresponden a la temporalidad que dice la ley de víctimas, perdón, sino hay una temporalidad más amplia. sí, entonces, digamos que desde que se conoce el conflicto por allá en la década de los 40 hasta ahora es la información producida en ese periodo, ¿cierto? Pero se viene recopilando desde el 2011, que fue la ley de víctimas en el país, o sea, hace casi 15 años, aproximadamente 13 años, algo así. Sino que el registro inició, vamos a decir, en 2016, Sí. pero la temporalidad es que cubren la información que está en ese registro va desde 1946, de acuerdo al reporte del Centro Nacional de Memoria. Ok. Bueno, papi, ya para cerrar, entonces, con una pregunta que le hago a la mayoría de los invitados, y es con base en todo esto, ¿usted qué recomendaciones le hace a los archivistas y también qué rol o qué papel juegan los archivistas en toda digamos que en todo este proceso de los archivos de derechos humanos y cuáles serían esas recomendaciones? Bueno, la primera recomendación es que yo siempre digo, dejemos de trabajar endogámicamente. Es decir, si el archivista trabaja con archivistas,
no cambia la perspectiva. Entonces siempre debemos integrar, que es uno de los retos en la valoración, entregar diferentes perspectivas. Entonces, vincularnos entre diferentes profesiones para eh, trabajar todo lo que tiene que ver con archivos. Segundo, necesariamente esto requiere reconocer antecedentes e involucrarse con otras categorías, como categorías jurídicas, sociológicas, antropológicas, entonces que desarrollen o sigan capacitándose de forma multidisciplinaria. Es decir, con relación a lo primero, que interactúen con diferentes profesiones. Tres, que se actualicen y en metodologías de valoración. Cuatro, que traten de acercarse a estos ejercicios de verdad, de justicia, de memoria que hacen las víctimas para ganar un poco de sensibilidad. Porque a veces los archivistas son como muy cuadriculados, que el Sí, documento, que no sé qué, que la serie, y nos falta un poco de acercarnos a esa realidad para decir, oiga, mire, ya empatía. entiendo por qué este documento puede ser importante para la víctima. Quinto, que en esa apertura abramos nuestros archivos. Es decir, oiga, mire, si yo tengo archivos de derechos humanos, ¿cómo le digo a esa sociedad qué acciones estoy tomando de forma proactiva para garantizar que ese archivo que ya identifique que es importante tenga una, ¿cómo es la palabra? Tenga como una activación desde la sociedad y no solamente desde el archivo. Y por último, que mmm, estudiemos a profundidad todos estos cambios, todas estas normativas, porque las normas, las leyes, los protocolos son hechos por personas y las personas pueden tener algunas vamos a Inclinaciones. decir, los sesgos, Ujú. y si no hay una pluralidad frente a esto que está aquí, va a ser muy difícil. Y lo digo porque a mí me pasó, digamos, el trabajo que yo hice, que mi archivo es sobre archivos de grupos armados no estatales, yo no podía encontrar ningún otro trabajo similar a este. ¿Por qué? Porque ha costado, es decir, a mí me costó esa investigación parte de mi tranquilidad, porque me di cuenta Totalmente. que el hecho que el archivo quedara fuera, es decir, el archivo de esos autores quedara fuera, no fue algo eh, natural, responde a unas lógicas, unas dinámicas, si se puede decir, de poder entronizar o de enmarcar una posición frente a el conflicto. Entonces, yo hice la maestría, me di cuenta, no quedé satisfecho con lo que investigué, entonces yo dije, aquí el tema está en la política pública. Entonces, hice por eso mi especialización en políticas públicas, para poder entender, y cuando ya entendí la política pública, digo, uy, el problema es que no hubo mucha participación de expertos, y uno lo ve que, digo que no es malo, pero ¿qué pasa? Que vienen de otras disciplinas a desarrollar elementos que contrarían elementos claves, y no digo que sean inamovibles, pero que sí son claves, como por ejemplo la integridad de un fondo. Ujú. Entonces, en ese ejercicio yo me encontré, por ejemplo, que hay como desarticulaciones de archivos, porque a mí me interesa solo una mente aparte y olvido otro. Pero en esa ruptura que yo hago del fondo documental, estoy dañando el contexto, estoy Principios. malinterpretando principios, no que digo, no me refiero al principio universal, que esto tiene que ser así, sino que hay elementos que si yo fracciono una información, ya yo estoy quitando como la esencia de esa información y ya se va a entender totalmente diferente. Entonces, de forma general es seguirnos capacitando, dejar la endogamia, participar con muchas y diferentes profesiones, entender todos estos marcos jurídicos y decir, no, eso es de abogado, no. Lo, la responsabilidad frente a los derechos humanos es de absolutamente todos, pero nosotros particularmente, que somos responsables de gestionar un recurso para la defensa, protección de los derechos humanos, es garantizar que ese ejercicio que yo hago, lo hago no desde una perspectiva jurídico-administrativa, administrativa, perdón, sino de una perspectiva social.
Si ya yo sé que yo soy un actor social que tiene capacidad de reinterpretar, de valorar, de ubicar un archivo, ya yo estoy haciendo lo primero que es hacerme consciente y partícipe que tiene el archivista en la sociedad. Así es, profe. Bueno, yo creo que nos da para hablar de muchas más cosas acá en esta interesante charla, pero el tiempo apremia y quiero agradecerle mucho, profe, por haber aceptado la invitación, por compartir todo lo que sabe y sobre todo estas recomendaciones finales para nuestros colegas, porque realmente es es uno de los escenarios, de los tantos escenarios que tenemos nosotros de participación en la sociedad y digamos que uno de los más importantes porque aquí conjugan muchos temas relacionados con la función social de los archivos y nosotros también como la responsabilidad que tenemos con el cumplimiento de esa función social. Entonces, muchísimas gracias por compartir todo lo que nos acaba de compartir. A ti, Nelly, y a la audiencia que te escucha, que cada vez está como más grande, más grande, más grande, decirle, los archivistas estamos cambiando nuestras mentalidades solamente para que los archivos no dejen de cumplir el fin que siempre han tenido, servir a la sociedad. Así es, profe, gracias.